El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López, que desde Irurzun, en Navarra, os acompaño con mucho gusto cada día en este recorrido, en esta aventura apasionante de profundizar en nuestra fe, guiados por el compendio del Catecismo, orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. ¿Qué pregunta trataremos hoy en este programa del Compendio del Catecismo? Pues ninguna de las que propone el libro que hace de guión para nuestro espacio, sino que hoy seréis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 decidís de qué vamos a hablar. Es mi intención responder y compartir todas las preguntas, mensajes, comentarios que, utilizada la adecuada prudencia, habéis enviado al programa. Digo lo de la prudencia porque hay algunos mensajes que a lo mejor son de índole demasiado personal y que quizá no convenga compartir con todos los oyentes, pero el resto de preguntas o de comentarios, incluso aquellos que me resultan fáciles de entender o interpretar, los voy a compartir con vosotros tratando de dar una respuesta desde la fe, teniendo claro, y esto es algo que conviene recordar, que hay muchas cuestiones que son opinables, no todo lo que podemos creer dentro de la ortodoxia cristiana forma parte del depósito de la fe y por lo tanto hay muchas cuestiones en las que existe libertad para opinar una cosa u otra, siempre y cuando no contradiga el dato revelado. No existe una interpretación oficial de todos los pasajes de la Sagrada Escritura. No digo que haya ninguna pregunta a este respecto, pero sí que alguna vez en algunos debates que he escuchado entre católicos y protestantes nos acusan de no tener unanimidad en la doctrina porque hay algunos teólogos católicos que interpretan ciertos pasajes de una manera y otros de otra. No tiene eso nada que ver con la unidad de la fe, puesto que la Sagrada Escritura, como vamos a ver en los siguientes programas, permite distintas interpretaciones. Algunas de ellas pueden ser más fáciles de asumir, otras quizá más difíciles, pero en cualquier caso, mientras no contradigan aquello que ya ha sido definido por la autoridad del magisterio de la Iglesia, puede ser creído y de hecho es tarea de los teólogos profundizar en los textos de la Escritura y en los datos de la revelación transmitida oralmente, es decir, de la tradición, para conocerlos más a fondo y aplicarlos en la vida dependiendo del contexto social y cultural en el que vivimos. Por eso, la vida de la Iglesia nos enseña que la Sagrada Escritura, la revelación, aunque está cerrada, en el sentido de que no va a haber nuevas revelaciones, sí que puede que existan en lo que ya ha sido revelado datos que todavía no hemos comprendido o no hemos conocido en toda su profundidad. Y por eso está muy bien que nos atrevamos a meternos a fondo, bucear en la Sagrada Escritura y en la revelación transmitida oralmente hasta que lleguemos al conocimiento pleno de todo aquello que Dios nos ha revelado, tal y como el Señor Jesús prometió cuando nos dijo que enviaría al Espíritu Santo y que éste nos guiaría hasta la verdad plena. Vamos pues a escuchar las preguntas, los mensajes de los oyentes, pero antes, eso sí, es algo que no podemos dejar de hacer, invocamos juntos el don del Espíritu Santo para que, entre otras cosas, nos recuerde que todo lo que hacemos es movidos por el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo
debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Como Cristo ama a la iglesia, aprenderé a amarte. Como Cristo murió por ella, yo daré mi vida por ti, porque el amor es sufrido. Porque el amor es paciente, como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Caminaré en sus pasos, como Cristo sostiene todo. Yo te tendré en mis brazos, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Más que palabras y más que pasión, el amor es paciente. Siempre confiando. Tan paciente, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente, como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Como Cristo está esperando para estar con nosotros, esperaré hasta el día cuando finalmente estemos juntos. Vamos allá con nuestro programa en el que hoy tomáis vosotros el mando del espacio y comparto con vosotros los correos, los mensajes que he recibido. En concreto, vamos a empezar con un mensaje enviado por un oyente llamado Ramón, que nos aporta un dato que puede resultar muy interesante. Adelantándose un poquito a lo que veremos en los próximos programas que dedicaremos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, es decir, después de haber hablado de la revelación en la tradición oral, lo que llamamos la tradición apostólica o simplemente tradición, comenzaremos muy pronto con la Sagrada Escritura. Y a propósito de la Sagrada Escritura es que nos escribe nuestro oyente y dice: yo era guardia municipal de San Sebastián y con 27 años, resolviendo mi vocación, fui al monasterio de Santa María de la Oliva en Carcastillo, Navarra. Estuve 8 meses y decidimos cambio al seminario Nuestra Señora de Lourdes en Elizondo, Navarra, de mayo a septiembre, al noviciado
de Padua, en Italia. En Elizondo pensé contar los versículos que tiene la Sagrada Escritura. Cada capítulo dice los versículos. Se me quedaron en la memoria 35.875 y 1.267 capítulos. Desde los orígenes de la Iglesia, en la importante biblioteca de Orígenes, donde estudiaron 2 discípulos obispos, uno de ellos Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, que cita continuamente la Sagrada Escritura. Un saludo hasta otro día. Pues gracias por compartir este dato. Según nuestro oyente, la Biblia tiene 35.875 versículos y en total 1.267 capítulos. Yo confieso que nunca me ha dado por contar los capítulos completos de la Biblia, ni tampoco, desde luego, los versículos, pero sí que me gustaría subrayar, aunque repito que hablaremos de la Sagrada Escritura en los siguientes programas, adelanto que la Biblia no es, como muchos sabéis, un libro, sino una compilación de varios libros y que contiene en total 73 libros, que algunos de ellos son muy extensos, como por ejemplo el libro del profeta Isaías, y otros son más cortitos, como por ejemplo el del profeta Abdías. La Biblia católica tiene, como digo, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Insisto en la Biblia católica porque la versión protestante de la Biblia no tiene 73 libros, sino 7 menos, es decir, 66. Y es porque algunos protestantes, a partir del siglo XIX, quitaron de la Biblia 7 libros y Lutero, el padre del protestantismo, estos 7 libros los tenía incorporados en la Biblia, pero como deuterocanónicos. Son los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, el libro de Baruch, el primero y segundo de Macabeos y el libro de Esther. Ya hablaremos de por qué sacaron estos libros de la Biblia. Pero, en cualquier caso, si alguno quisiera contar todos los versículos que aparecen en la Sagrada Escritura, no sería suficiente con mirar el último versículo de cada capítulo, porque faltan algunos versículos en la Biblia. ¿Y esto por qué? Es una pregunta perfectamente legítima que incluso hay personas a las que les hace tambalear en su fe saber que hay versículos omitidos. Por supuesto que las Biblias mal traducidas, y aquí no quiero hacer, como se dice, leña del árbol caído, pero la traducción del Nuevo Mundo o las Santas Escrituras o Biblia de los Testigos de Jehová omiten algunos versículos, como el capítulo 17, versículo 21 de San Mateo, el capítulo 18, versículo 11 y el capítulo 23, versículo 14. También omiten de San Marcos algunos versículos, como el 16 del capítulo 7, el 44 del capítulo 9, el 46 del mismo capítulo 9, el versículo 26 del capítulo 11 y el versículo 28 del capítulo 15. Omiten el versículo 36 del capítulo 17 de San Lucas y el capítulo 23, versículo 17 del Evangelio de San Lucas. Omiten el versículo 4 del capítulo 5 de San Juan y varios versículos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37, capítulo 15, versículo 34, capítulo 24, versículo 7, capítulo 28, versículo 29. Y uno dirá, claro, es que los testigos de Jehová, como he dicho muchas veces, tienen una pésima traducción de la Sagrada Escritura, pero, y aquí la sorpresa, a veces podemos encontrar que en algunas Biblias católicas también faltan algunos versículos. Esto es horroroso porque hay maldiciones, dice el libro del Apocalipsis, para quien añade o quita algo a la Biblia. Entonces, ¿sobre quién recaen estas maldiciones? ¿Sobre los que omiten o sobre los que ponen? ¿Quién ha puesto o quién ha omitido? Y hay otra pregunta a este respecto que luego os compartiré, pero también voy respondiéndola ahora. ¿Cuál es la Biblia más confiable y por qué? Porque, por ejemplo, en la primera carta de Juan,
capítulo 5, el versículo 7 no aparece en todas las Biblias. Son preguntas perfectamente legítimas. Y la respuesta tenemos que buscarla en cómo aparece el texto bíblico originalmente, o, por decirlo de otro modo, de dónde sacamos hoy nosotros, en pleno siglo XXI, el texto original de las Sagradas Escrituras. Esta es una pregunta que cualquiera que lea la Biblia puede hacerse y, como digo, es muy legítimo, porque no todas las distintas versiones de la Biblia concuerdan ya no en cuanto a la traducción, sino incluso en cuanto al número de versículos. Tan es así que ni siquiera coinciden todas las Biblias en el número de libros que contienen, porque ya os he dicho que la Iglesia Católica acepta como canónicos algunos libros, 7, los que he mencionado, que los protestantes llaman apócrifos, pero de eso hablaremos en otro momento. Como sabemos, los libros de la Sagrada Escritura fueron inspirados por Dios a los autores sagrados, de tal modo que nosotros llamamos a todas y cada una de las palabras de la Biblia palabra de Dios. Pero, como sabéis, no fue Dios quien escribió el libro de los libros directamente. Dios inspiró a determinados hombres, de un modo misterioso, aquello que Él quería que estos hombres pusieran por escrito. La Biblia es, pues, un libro teándrico, o sea, hecho por Dios y por el hombre. El escritor sagrado no perdía su conciencia ni entraba en éxtasis cuando escribía. Él obraba con el pleno control de sus facultades intelectuales, físicas y emocionales, pero de un modo misterioso era Dios el que inspiraba lo que debía escribir. Inspiraba, no dictaba. Los libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia, fueron escritos durante un periodo muy largo de tiempo, durante más de 1000 años, por muchos y diferentes autores y también en idiomas distintos como el hebreo o el griego, y también algunos trocitos en arameo, que aunque se parece al hebreo, es un idioma diferente. La raíz de la cuestión está en el hecho, del cual no cabe duda, de que los libros originales, los textos manuscritos por el autor primigenio, no existen. Es decir, el documento escrito de puño y letra por el autor sagrado no se conserva ni siquiera una partecita minúscula. Todo lo que tenemos son copias. Cuando los autores compusieron sus libros, y algunos de ellos, sobre todo en el Antiguo Testamento, tuvieron varias ediciones antes de llegar al texto tal y como lo conocemos nosotros, más o menos inmediatamente se comenzó a copiar ese texto porque se consideraba muy útil. Recordad que no existía nada parecido a la imprenta y que la minoría de la gente sabía leer o escribir. Por ejemplo, Pablo escribe una carta a los cristianos de Roma. Se trata de una carta física escrita en un determinado material con un tamaño concreto. Esa carta llega a Roma, se lee, se relee y va pasando de una comunidad a otra hasta que desaparece, igual que desaparecen tantas cosas con el tiempo, por pérdida, por accidentes o simplemente por el uso. El hecho es que la carta original, la que escribió San Pablo y firmó de su puño y letra, no se conserva. Pero, y esto es importante, antes que se perdiera, se hicieron copias. Tal vez los mismos romanos la copiaban para leerla en distintas comunidades, o se las enviaban a sus amigos o parientes, o los que estaban de paso por Roma la copiaban para llevárselas consigo de regreso a su tierra. Y atención, que ya podemos hablar de copia de una copia. No se copiaba todo el original, es decir, la carta física y concreta que envió San Pablo, sino también se hacían copias de las copias que ya circulaban. Y así es como se fue transmitiendo no solo la carta a los romanos, que es el ejemplo que estoy poniendo, sino todo el resto de los escritos del Nuevo Testamento. Y con el Antiguo Testamento pasó algo similar. Otra cosa que se fue haciendo al inicio de la vida de la Iglesia fue traducir las cartas apostólicas, los evangelios, etc., a las lenguas de las nuevas comunidades cristianas, ya fuera el siríaco, el arameo o cualquier otro idioma. Traducciones que se hacían o bien de algún original o bien,
probablemente en la mayoría de los casos, de las copias que circulaban de los textos sagrados. Siendo así las cosas, poco a poco fueron apareciendo colecciones de cartas apostólicas, evangelios y demás literatura sagrada. Es lo que llamamos los códices. También surgieron colecciones de textos para la lectura en las asambleas de los cristianos, que es lo que conocemos con el nombre de leccionarios, que todavía hoy en día usamos tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias ortodoxas. Tanto las copias sueltas como los códices y los leccionarios son obras de copistas, es decir, gente que sabía leer y escribir y que quería transmitir el texto sagrado para su lectura comunitaria y también para la lectura personal. Dios inspiró al autor sagrado para escribir el texto, pero no inspiró al copista para que copiara sin error. Y entonces, ¿no habrá inspirado Dios también al copista para que transmitiera su palabra sin error? Pues la respuesta es que no. ¿Y cómo sabemos esto? Pues simplemente porque existen centenares de copias de los primeros siglos que no son iguales, es decir, que traen el texto de la Escritura con algunas diferencias. Sin duda, y aquí es donde entra la importancia de la tradición, la sola Escritura no tiene ningún sentido, Dios asistió el proceso de transmisión, de tradición del texto de la Biblia, ya que es un hecho demostrado que las diferencias entre esas distintas copias que llevan a significados distintos son pocas. Sí, hay muchas diferencias sin importancia para el sentido del texto, mientras varias diferencias cambian el sentido del texto que en realidad no tienen gran importancia para su contenido. Dicho sea de paso, de otras obras antiguas, como por ejemplo las obras de Homero, tampoco tenemos originales y las copias que nos han llegado son posteriores por siglos al texto original, mientras que del Nuevo Testamento tenemos fragmentos del siglo II, textos enteros del siglo III y códices enteros del siglo IV. Por lo tanto, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la Biblia es el mejor libro transmitido de la antigüedad. Las diferencias entre las copias del texto sagrado, entre un códice y otro, o entre un leccionario y otro, se llaman variantes. Por eso, los cristianos del siglo XXI no tenemos el texto original de las Escrituras, sino copias con variantes, aunque sean fieles, transmitidas en códices, leccionarios y traducciones. Los manuscritos y códices se pueden encontrar en las bibliotecas y museos donde se conservan, aunque el acceso a ellos, esto hay que reconocerlo, solo está permitido a los estudiosos, porque son documentos muy valiosos y muy necesario conservarlos con cuidado. Entonces, la gente que estudia la Biblia normalmente trabaja con fotocopias o con microfilms o otros métodos que permiten conservar sin arruinar el manuscrito original. Bueno, esta es la situación real, actual. Ahora bien, cuando alguien traduce una Biblia, por ejemplo, al español, como por ejemplo la Biblia del Nuevo Mundo o la Biblia de la Conferencia Episcopal, las Biblias que nosotros que hablamos en español manejamos, lo primero que tiene que hacer el traductor es preguntarse ¿de dónde saco el texto original? Hoy en día existen varios trabajos de gente que se ha pasado la vida estudiando esos manuscritos de códices, leccionarios, fragmentos de papiro, etcétera, para compararlos, analizarlos y darles un valor. No es el momento ahora de extendernos sobre este tema porque sería muy largo. La cuestión es que existen hoy en día ediciones del texto bíblico, tanto del Antiguo Testamento en hebreo y en griego, hecho por estudiosos serios, en las cuales aparece, por ejemplo, la carta a los romanos según los códices y papiros más antiguos y serios, mientras que las variantes con respecto a ese texto aparecen mencionadas en las notas de pie de página. Y esto se conoce como una edición crítica de la Biblia. Repito, tanto para el Nuevo Testamento como para el Antiguo Testamento. De modo que el traductor, para hacer su trabajo, debe, en primer lugar, adquirir una buena edición crítica del Nuevo Testamento, de la cual pueda él traducir al español
ya que es imposible que cada traductor consiga y lea todos los manuscritos que existen en el mundo, porque hay más de 5.000 dispersos por los 5 continentes. Ese trabajo ya lo ha hecho otra gente. ¿Quiénes? Los que prepararon la edición crítica. Hoy en día existen varias ediciones críticas. Quizá para el Antiguo Testamento la más antigua sea la Biblia que se llama Stuttgartesiana, la Biblia de Stuttgart, aunque no sea la única. Y para el Nuevo Testamento pues existen otras como la de Nestlé Aland, Merck u otras traducciones críticas de la Biblia. Los traductores, con la edición crítica delante de sus ojos, leen el texto de los editores de la obra y proponen como texto más seguro uno de ellos, pero lo que hacen es compararla con las variantes que se encuentran en los pies de página de las ediciones críticas y tienen que tomar una decisión. ¿Conservo el texto así como lo transmite tal o cual código o en ese caso sigo lo que dice tal otro código? No se trata, obviamente, de un juicio meramente subjetivo, como quien dice, bueno, este me gusta más que el otro. Hay una serie de reglas y las decisiones deben basarse en estas reglas científicas. Y esta es una de las grandes diferencias entre todas las traducciones que existen hoy en día. Y al lector de una traducción, lo que le queda es confiar en quien hizo la traducción. Por eso es acertada la pregunta que habéis hecho en otra cuestión, que luego os compartiré, sobre cuál es la Biblia más confiable y por qué. Nuestra tarea, de los que no conocemos el hebreo ni el griego antiguo, es confiar en que los autores de las ediciones críticas hayan hecho un buen trabajo. Y los que no conocemos las lenguas originales, debemos confiar en que los traductores no hayan querido hacer traducciones sesgadas o traducciones tendenciosas simplemente para apoyar sus prejuicios religiosos. Es por eso que en la Iglesia Católica nuestras Biblias cuentan con el Nihil Obstat, que es una aprobación oficial que da la Iglesia a una determinada traducción después de haberla examinado seriamente y que permite a los lectores sencillos, a los que queremos conocer la palabra de Dios, estar tranquilos en cuanto a que la traducción es sustancialmente correcta. Quien no confía en la Iglesia en ese campo tendría entonces que confiar en su propio olfato o en la comunidad cristiana que le recomienda tal o cual Biblia o en el traductor al que seguramente no conoce. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Cómo sé yo si los libros deuterocanónicos de los católicos admiten como palabra de Dios o no son palabra de Dios? Pues debo confiar en que lo son o en que no lo son. Puedo ir a ver la historia del canon bíblico, que ya la veremos, pero ¿tenemos todos los datos para decidir yo solo si tal libro o fue inspirado por Dios o fue un añadido posterior? ¿Dejaríamos a nuestro criterio personal la decisión última? Por eso es importante saber en quién confiar y por eso es importante confiar en la tradición de la Iglesia, es decir, en los discípulos de los apóstoles y en sus sucesores, que son los obispos. Volviendo a la cuestión, ¿faltan versículos en la Biblia o al contrario sobran versículos? Se han añadido. Después de esta explicación tan rápida, vamos al tema del número concreto de versículos que tiene la Biblia. Para hacerlo, habría que consultar una edición crítica del Nuevo Testamento con respecto a cada uno de esos versículos que faltan o que han sido añadidos. Y en todos hay un problema de transmisión del texto. La ciencia de la crítica textual ha hecho muchos descubrimientos y avances, sobre todo durante el siglo XIX y XX. Hoy en día, en nuestro siglo XXI, estamos en uno de los mejores momentos para reconocer lo que podría ser el texto original de la Biblia, mucho mejor de lo que podían conocerlo nuestros hermanos del siglo X o del siglo XV o incluso del siglo XVII. ¿Por qué? Porque se han descubierto códices prácticamente de toda la Biblia, leccionarios y papiros mucho más antiguos de lo que se tenía hace unos pocos siglos atrás. De este modo, hoy podemos decir, por ejemplo, que tal versículo que hasta el momento aparecía en la mayor
en la mayoría de las Biblias o en la Biblia Vulgata, en realidad no aparece en los manuscritos más confiables, es decir, en los más antiguos, o podemos tomar decisiones ante las variantes de los textos basados en una cantidad más grande o de mayor calidad de copias que son mucho más antiguas. Entonces, hay versículos que no aparecen en la Biblia porque han sido excluidos de los textos de las ediciones críticas, motivo por el cual muchas traducciones omiten también esos versículos. Ahora bien, al pie de página de la edición crítica se pone el texto que falta para que el traductor lo sepa. ¿Por qué entonces se decide sacar un versículo concreto del texto y ponerlo en la nota de pie de página? Porque los manuscritos, las copias más importantes, más antiguas, no traen ese versículo, o algunos versículos que sí aparecen, entonces se incorporan en la traducción. El traductor, sin embargo, es criterio suyo, un criterio no arbitrario, sino basado en algunos criterios científicos, puede decidir si pone ese texto o no lo pone, o si lo pone aparte. Pero como dije, hay leyes bastante seguras y científicas que no nos permiten poner o sacar versículos al gusto, sino respetando las leyes de la transmisión del texto. Cuando vemos que una traducción excluye o incluye esos versículos por motivos ideológicos, esa traducción pierde valor entre los estudiosos y, por lo tanto, entre las propias iglesias. Aunque, como digo, estos son temas que habría que dejar para otro momento. Entonces, hay versículos que son omitidos en algunas Biblias y eso no es necesariamente algo malo. La cuestión está en el motivo por el que se han sacado esos versículos. En concreto, la Biblia de los Testigos de Jehová ha sido traducida de modo parcial y en algunos momentos no solamente de modo parcial, sino de modo directamente malintencionado, simplemente para no tener que enfrentarse a lo que realmente está puesto en la Sagrada Escritura, incluso en los manuscritos más antiguos. Hay quien confía en que la traducción del Nuevo Mundo es una buena traducción, pero nadie más que ellos la acepta como confiable porque es una manipulación total del texto. ¿Cómo puede darse cuenta un cristiano sencillo que no conoce los idiomas originales? Pues no se puede dar cuenta. Yo lo que les animaría a hacer a los testigos de Jehová en concreto es a que comparen sus Biblias, la del Nuevo Mundo, con otras Biblias, no necesariamente la Biblia católica. Bastaría con la Reina Valera para darse cuenta de cómo, por solo poner un ejemplo, que de esto ya he hablado largamente en programas anteriores, en el inicio del Evangelio de San Juan no dice que la palabra era un Dios, como traduce el Nuevo Mundo, sino que la palabra era Dios, sin el artículo indeterminado. En conclusión, las versiones que carecen de algún versículo no significa que sean necesariamente malas ni desde luego dignas de la maldición que da el Apocalipsis a quien quita o añade algo al libro. Simplemente que el versículo en cuestión parecería más bien un agregado por el copista por uno u otro motivo. Fijaos que hace pocos días en un grupo de Biblia que tengo estábamos leyendo el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, donde dice Jesús nació en Belén, y en otras traducciones pone Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de Galilea, algo así. Entonces, un pequeño pueblo a lo mejor es un añadido que no quita nada ni añade nada esencial, pero que probablemente no estaba en el original. Por eso, cuando aparece un versículo que puede haber sido agregado por el copista por algún motivo, como dar una explicación, no significa que el texto esté pervertido, pero quizás no estaba en la versión original. Cuando la Biblia se dividió en versículos, la edición más importante era la que conocemos con el nombre de Vulgata, escrita en latín en el siglo IV. Hoy podemos decir que algún versículo que traía la Vulgata en realidad no pertenece a las Escrituras. Como no podemos cambiar toda la numeración de un libro o de una carta de la Biblia, cada vez que se decide omitir un artículo
y esto es algo que ciertamente no ocurre todos los días, pero puede pasar, entonces se pone el número del versículo omitido entre paréntesis y por eso ponen muchas notas de pie de página el versículo que falta, aunque no esté añadido en el texto. Lo que pasa es que también es verdad que a veces simplemente se omite el versículo y ya está. Entonces, los descubrimientos que se siguen haciendo van dándonos nuevos datos y por eso no sería raro que se descubriesen otros manuscritos quizá más antiguos que los que tenemos, cosa que ocurrió, por ejemplo, con los famosos textos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran hace simplemente algunos años, y tengamos que seguir cambiando, adaptando, quitando o tal vez agregando alguna que otra palabra o versículo. Esto no significa cambiar la Biblia, sino antes al contrario, ir purificándola de los errores de los copistas o de las aclaraciones que ellos mismos agregaban para que fuera más fácil su lectura, pero que no estaban en el texto original. Como consejo personal, la Biblia de Jerusalén puede ayudar en el estudio, ya que ésta, en sus nuevas ediciones, sigue los manuscritos más recientes y además tiene muchas notas explicativas, textos paralelos, índices temáticos, pero hay muchas otras ediciones confiables en el español. Yo os digo que cualquier Biblia que lleve el nihil obstat de la Iglesia es perfectamente confiable. Las que no lo llevan, bueno, no digo que sean malas, pero el lector corre el riesgo de confiar en ellas o no. Entonces, con respecto al número concreto de versículos de la Biblia, no ocurre así con los capítulos, pero sí con los versículos puede ir variando muy poquito, simplemente por la fidelidad a los textos más antiguos que se conocen. Y si se conocieran textos todavía más antiguos, habría que readaptar la numeración de los versículos. Y como esto supondría cambiarlo todo, lo que se hace es omitir el versículo y dejar los otros con el número que tenían. Pero vuelvo a repetir, esto no significa adulterar la Biblia, sino ir cada vez con más precisión a buscar la fidelidad con el texto original. Quiero dejar claro que no hay cambios esenciales, no hay ningún pasaje que diga algo que nos vuelva locos y que trastorne totalmente lo que nosotros conocemos de la Sagrada Revelación. Pero sí que es verdad que si queremos hacer una traducción fiel, debemos recurrir a los textos más originales, porque cuanto más cerca estén del manuscrito primigenio, más difícil es que haya sido alterado, no por mala intención del copista, sino por errores humanos o por el deseo de dar explicaciones que probablemente en el texto original no estaban. Había otra pregunta que va en este mismo sentido, os la comparto, de una oyente en este caso que se llama Susana. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Me gustaría saber si hay una traducción de la Biblia directamente del original que respete literalmente lo que se propone. Si es así, le rogaría que me dijera la editorial para poder comprarla. He oído varias conferencias en Internet del presidente del Centro Español de Sindonología. Me gusta mucho escucharlo porque ha investigado y sigue investigando todo lo relacionado con Jesús de Nazaret y lo expone con una pasión y un entusiasmo que engancha. Por ejemplo, dice que Jesús no fue un pobre carpintero, sino un maestro de obras, un arquitecto, que es lo que pone en la versión original en griego de la Biblia. No sé si nuestra versión en castellano viene de la traducción del latín que hizo San Jerónimo, si San Jerónimo respetó el original o fue modificado posteriormente. Si no hay ninguna versión que respete el original en griego, me gustaría preguntarle por qué no se realiza, porque observo que a menudo se cambian las palabras en las oraciones y el mensaje que dijo Jesucristo y desconozco el por qué. Yo rezo el Padre Nuestro que aprendí de pequeña y ahora que he vuelto del extranjero después de muchos años, veo que ha habido cambios y no sé por qué. El mismo Padre Nuestro en Guatemala y en muchos países de Hispanoamérica es distinto al nuestro y tampoco sé por qué si solamente hay un Padre Nuestro. A usted también le he escuchado decir que hay palabras que no están bien traducidas o eso me ha parecido entender. Espero haber sido clara con mi pregunta. Agradezco sinceramente toda la información que nos da usted por radio y le deseo que tenga buena salud para poder seguir escuchándole por mucho tiempo.
Un saludo afectuoso y firma Susana. Pues muchas gracias, Susana, por tu mensaje. Y como te decía, como te decía a ti y a todos los oyentes, con respecto a la pregunta anterior, ese es el problema, que nosotros, en general, no conocemos los idiomas originales. Entonces, ¿existe una traducción de la Biblia perfecta? La respuesta es que no. Es verdad que hay que buscar la mejor traducción y podemos preguntarnos cuál es la óptima. Pues ninguna versión de la Biblia puede captar a la perfección cada pensamiento o cada matiz comunicado a través de la escritura hebrea, griega o aramea de los manuscritos que tenemos a nuestra disposición. Y esto no es malo. En lugar de tratar de identificar la mejor traducción o la más precisa, nosotros, al igual que los eruditos, podemos aprender a leer y comparar diversas versiones para comprender las Escrituras con más profundidad y plenitud. Fijaos que quienes traducen la Biblia, los expertos, lo que hacen es buscar el equilibrio entre dos objetivos. Por un lado, la confiabilidad, es decir, que lo que están traduciendo se parezca lo más posible al texto original, pero por otro lado también la legibilidad, es decir, que sea comprensible para el lector de la Sagrada Escritura, en nuestro caso español. Ellos quieren ser fieles a la redacción de los manuscritos en el idioma original, pero al mismo tiempo ofrecer una experiencia de lectura que sea comprensible. Dice nuestra oyente una cosa que tiene mucho sentido, pero vamos a ver que en la práctica no es real. Dice que ¿por qué no tenemos una traducción de la Biblia que respete literalmente lo que pone en la Sagrada Escritura? Pues os pongo simplemente un ejemplo. Si leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que es un versículo, como vais a comprobar, bellísimo, bellísimo, uno de los versículos para mí más bonitos. No es mi versículo favorito de la Biblia, pero es uno de ellos. Dice, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, leo la traducción de la Biblia de Jerusalén del año 1966. Biblia de Jerusalén de 1966, que personalmente me gusta mucho, pero también hay que buscar las nuevas ediciones que incorporan los nuevos descubrimientos. Pero bueno, en esta Biblia de Jerusalén de 1966, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Texto precioso. ¿Cómo sería la traducción literal, estricta de este pasaje? Porque tanto amó Dios el mundo que su Hijo, el unigénito, Él dio para que todo aquel que esté creyendo en Él no perezca, sino vida para siempre. Como habéis comprobado, no es tan sencillo de entender. Si hiciéramos una traducción literal, no encajaría dentro del esquema de lo que es la sintaxis en español y por lo tanto sería muy complicado de poder comprenderlo. La mayoría de las traducciones publicadas no presentan el idioma original de forma torpe. Sin embargo, algunas traducciones dan más peso a la traducción del idioma original palabra por palabra, mientras que otras traducciones dan más importancia a la legibilidad. Y las paráfrasis llevan aún más lejos el objetivo de la legibilidad. Se toman algunos textos, algunas traducciones, más licencias creativas para ajustar las palabras y hacer una traducción dinámica, idea por idea, en vez de una traducción literal, palabra por palabra. Simplemente por poner dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Si cogemos el Salmo 78, hay una palabra en hebreo que es la palabra rakum, que se puede traducir como misericordia o como compasión, o también se puede traducir como ternura. Así pues, el versículo 8 del Salmo 79 podría traducirse: no recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, anticípennos presto
tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Otra traducción sería: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, venga pronto a nuestro encuentro tu compasión. O no nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados, que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos. Está claro que tenemos más de una forma de entender la palabra hebrea rakum, como misericordias, compasión, ternura, bondad. Todas estas traducciones son correctas para una misma palabra. Ver y respetar las variaciones nos ayuda a continuar con humildad el trabajo que conlleva comprender las palabras que usan otras personas. Podemos ver que diversas traducciones al español de la misma idea hacen que entendamos con más profundidad este concepto rakum sin tener que mencionar todas las palabras con las que se puede traducir este mismo término. Otro ejemplo, que como es del griego a lo mejor nos va a resultar más fácil comprender. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Dice San Pablo una palabra en griego, que os va a sonar, aunque sea en griego, que es la palabra paidagogos, que en español no es tan fácil de traducir. Todos sabemos lo que es un pedagogo, pero hay traducciones que utilizan la palabra guía en vez de pedagogo, otras utilizan la palabra ayo o guardián, que en el fondo el paidagogos, hoy pedagogo es sinónimo de maestro, pero en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento el pedagogo no era el maestro, sino el esclavo que llevaba al niño a la escuela, de tal forma que se podría traducir que la ley era para nosotros el esclavo que vigila a los niños, o se puede traducir que la ley era para nosotros nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por Él. O incluso la ley puede ser nuestra tutora, paidagogos igualmente, hasta que vino Cristo. Entonces, la ley es el guía, el ayo, el guardián, la tutora, el esclavo que vigila a los niños. Podemos concluir que el significado de paidagogos puede ser todas estas funciones que contienen el título de quien se dedica a esto en nuestro idioma, que puede ser eso: pedagogo, ayo, guía, tutor, guardián, niñero. Entonces, esto nos señala lo que la ley es para nosotros como cristianos, pero la palabra en concreto con la que traducimos su función puede variar. Ninguna traducción al español representará jamás a la perfección los idiomas bíblicos originales. ¿Por qué? Pues porque las lenguas bíblicas antiguas no funcionan como nuestro español. Es probable que una palabra del idioma hebreo, griego o arameo no tenga una palabra exacta correspondiente en español. Además, cada idioma construye las oraciones de manera diferente. Esto significa que siempre será necesario reelaborar palabras u oraciones. Y repito que esto es bueno porque nos hace permanecer en un modo permanente de aprendizaje junto a aquellos que también están tratando, como nosotros, de entender la Biblia. Nos ayuda a recordar que la Biblia no es un libro estático ni un manual de instrucciones, sino una colección de escrituras sagradas sobre la cual debemos meditar en comunidad. Cuando difieren las distintas traducciones, nos podemos preguntar: ¿ha cambiado la cultura hispanohablante o es que en las lenguas originales hay algo tan fascinante y complejo que no puede resolverse con una sola palabra en español? Cuando notamos algo que parece ser una discrepancia entre las traducciones, en vez de desalentarnos o confundirnos, podemos volvernos curiosos. Puede ser una invitación a descubrir más. Podemos leer el contexto completo, meditar el texto bíblico con otras personas de nuestra comunidad y leerlo en tantas traducciones como sea posible. Y eso es lo que ha pasado también con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro ciertamente ha cambiado. Yo, que no soy tan mayor, he conocido otra forma de rezarlo, pero la traducción que tenemos ahora es más adecuada al modo en que nos comunicamos los hispanohablantes que la traducción antigua, dejando claro que no hay un cambio esencial en cuanto a lo que la oración significa,
por más que la forma de expresarlo sí que haya cambiado. Y eso es precisamente lo que ocurre con el oficio de Jesús. La palabra griega del oficio en concreto de San José es tectón, y esta palabra tectón significa en concreto que tiene el oficio de constructor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, dice: ¿no es este el hijo del tectón? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Bien, entonces el tectón significa constructor, pero se puede traducir también como carpintero. Los evangelios lo describen con esta palabra y se puede, insisto, traducir como tectón, se puede traducir como constructor, como artesano con conocimientos de carpintería, como herrero, albañil, cantero. En definitiva, que la palabra tectón no se refiere únicamente al que trabaja la madera como artesanía, sino que hace referencia a la persona que se dedica a la construcción usando herramientas para labrar la piedra y combinarla con otros materiales. Jesús, nuestro Salvador, como judío, aprende a ganarse la vida con su trabajo, con su profesión, hecho que lo convierte más tarde en que sea considerado el número 1. De ahí, por cierto, viene la palabra arquitecto, cuya raíz está compuesta por el término arqui, por ejemplo, arquidiócesis, archidiócesis o arciobispo, el primero, y tectón, el constructor. Por lo tanto, que Jesús sea tectón, arquitectón, significa que Él es el maestro número 1, el arquitecto del mundo, el que ha creado con su poder, junto al Padre y al Espíritu Santo, todo cuanto existe. He dedicado el programa a 2 preguntas referidas a las traducciones de la Sagrada Escritura y como es un tema muy importante para nosotros, el de la Biblia, os animo a que no os perdáis los siguientes programas donde a partir de las cuestiones referidas a la revelación, después de haber hablado de la tradición oral, vamos a comenzar a hablar de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de esa tradición, de esa revelación puesta por escrito. Pero eso será a partir del próximo programa. Quiero agradecer a quienes enviáis vuestros mensajes. Ya veis que da pie a profundizar en cosas que me parecen muy interesantes. Espero que a vosotros también. Y os animo a que sigáis escribiendo al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís dejar un texto o un audio al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Ahora recibimos la bendición tomada de la Sagrada Escritura. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un próximo programa, hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.